Esta imagen que están viendo en sus pantallas es la última que se tiene con vida de Estrella Carrera, una joven de 26 años que esa noche estaba celebrando su boda junto a su pareja, Arnoldo Jiménez. Lo que tenía que ser un día de celebración y el inicio de una vida feliz junto al padre de uno de sus 2 hijos, se convirtió en un evento horrible. Este caso pasó mucho tiempo sin resolverse, porque el principal sospechoso huyó hacia México, lugar donde fue atrapado. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Acompáñenme a ver todos los detalles. Estrella Carrera nació el 5 de febrero de 1986, en el seno de una familia de inmigrantes de origen hispano asentada en Illinois, Estados Unidos. Se tienen muy pocos datos sobre la infancia de Estrella. Eso sí, se sabe que era la menor de 5 hermanos, del matrimonio conformado por Antonio y Antonia Carrera. Quienes la conocieron la definen como una joven extraordinaria, amable, capaz, inteligente e increíblemente divertida. Según sus allegados, ella era alguien que se esforzaba por trazar su propio camino y alcanzar sus metas, pero al mismo tiempo era muy apegada a su familia y también muy leal con sus amigos. De acuerdo con las investigaciones, ella aún no había culminado la escuela secundaria cuando a los 17 años se enamoró de un chico de su misma edad e iniciaron una relación de noviazgo. Pocos meses después descubrió que estaba embarazada de su primera hija. Sin embargo, esta relación no funcionó, y al final los chicos terminaron separándose. Así, la pequeña se convirtió en el centro de la vida de Estrella, quien trabajaba arduamente para que no le faltara nada, y también se esmeraba en ayudarla con sus tareas para que obtuviera las mejores calificaciones. A pesar de que era una mujer muy trabajadora y una madre abnegada, también sacaba tiempo para salir a divertirse con sus amigos como cualquier chica de su edad. Le gustaba ir a discotecas y también a centros nocturnos. Fue en uno de estos lugares que conoció al hombre que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Una noche Estrella estaba con un grupo de amigos, ella tenía 23 años, y llegó un chico con el cual tenía amigos en común. Este hombre era Arnoldo Jiménez, de 27. Los presentaron y entre ellos pareció surgir una conexión casi instantánea. De inmediato comenzaron una relación amorosa, que los amigos y los familiares de Estrella definieron como tormentosa. De Arnoldo sabemos que nació el 19 de febrero de 1982 en Texas, Estados Unidos, en el seno de una familia de origen mexicano. También existe información muy escasa acerca de su vida temprana, pero se sabe que sus padres y otros parientes vivían en México, específicamente en Durango, donde él viajaba con mucha frecuencia. También se sabe que tenía familiares en distintos lugares de Estados Unidos y que tenía una relación muy estrecha con su hermano Humberto Jiménez. De acuerdo a lo que han contado amigos y familiares de Estrella, la relación con Arnoldo comenzó de manera intermitente. Ellos tenían idas y venidas y además se sabía que Arnoldo salía con otras mujeres. Pero todo esto cambió 3 meses después de que ellos iniciaran su noviazgo, porque Estrella se enteró de que estaba embarazada. Evidentemente se lo contó a Arnoldo y ellos dos decidieron tener al bebé. La familia de Estrella la apoyó en todo, aunque realmente a ellos no les caía nada bien Arnoldo. No les gustaba a este muchacho para nada, y es que tenían muchas dudas alrededor de toda su vida. Él decía que trabajaba como constructor, pero realmente tenía un automóvil muy caro para esa época que un simple obrero no iba a poder pagar. Además, también decía que tenía varias propiedades en Texas, en la frontera con México, y que en su país natal igualmente poseía distintos terrenos. La familia de Estrella creía que este chico estaba haciendo negocios turbios en los Estados Unidos, y que tenían que ver con la venta de estupefacientes. Trataron de advertirle a Estrella sobre esto en muchas ocasiones, pero ella siempre hacía oídos sordos. Pensaba que Arnoldo era una buena persona y que con él sería muy feliz. Pese a las dificultades que se mostraban en la relación, ya que Arnoldo también era una persona celosa y posesiva y quería saber en cada minuto del día dónde estaba Estrella, ella continuó viéndolo, y pese a las dificultades tuvieron a su hijo. Ya para el año 2009, ella era la madre feliz de una niña de 9 años y de un bebé de 2.
a quienes cuidaba con el apoyo de su familia. En ese momento no vivía con Arnoldo, y para ganarse la vida trabajaba como traductora de español para una agencia de asistencia social. Con este salario se había podido mudar sola a un apartamento con sus hijos y vivía una vida bastante buena. A pesar de que Estrella decía que su relación iba bien, pronto todos los problemas comenzaron a salir a la luz y la relación se desgastó. Al final, luego de 3 años juntos, Estrella decidió que terminaría para siempre con este hombre. No quería tener nada que ver con él. Era demasiado celoso, demasiado posesivo, la seguía, mandaba personas a seguirla, la llamaba constantemente y ella realmente no podía ni siquiera trabajar en paz. Así sus amigos y familiares se quedaron muy tranquilos. Tenían la esperanza de que Estrella no volviese a ver a Arnoldo jamás. Pero luego de solamente 3 meses, Estrella anunció que habían retomado el contacto y que estaban juntos de nuevo. Según algunos testimonios de los amigos de Estrella, luego de que volvieran en esta última ocasión, Arnoldo comenzó a presionar mucho a la joven para que se casaran, y ella realmente no quería. Sentía que si estaba casada con Arnoldo tendrían que vivir evidentemente juntos en el mismo apartamento y él tendría el control total, no solamente de lo que ella hacía durante el día, sino también de sus hijos, algo que no le hacía ninguna ilusión. Ella quería seguir viviendo su vida con tranquilidad y debido a los antecedentes celosos de Arnoldo pensaba que si él estaba detrás de ella todo el tiempo no iba a ser feliz. Al final, de alguna u otra manera, Arnoldo la presionó tanto que ella terminó aceptando. Así, el día 2 de mayo del año 2012, ellos se acercaron para pedir una licencia de matrimonio. Eso sí, ese día no se celebró la unión, sino algunos días después. Estrella esperó hasta unos 2 o 3 días antes de que se celebrara la boda para avisarle a sus familiares que se iba a casar. Avisó con tan poco tiempo de antelación que muchas de las personas que invitó ni siquiera pudieron ir porque tenían que hacer planes, pedir permiso en su trabajo e incluso viajar. Las cosas eran demasiado raras para la familia de Estrella. Ellos sabían que ella tenía conocimiento que no les gustaba para nada a Arnoldo y asumieron que era por esto que no había avisado de la unión que tendrían. Al final llegó el día 11 de mayo. 9 días después de que la pareja solicitó su licencia de matrimonio, se casaron. A la boda asistieron algunos allegados y familiares tanto de Estrella como de Arnoldo, pero no era una celebración muy grande. Como ya les dije, ellos habían esperado mucho para contar que se iban a casar. Luego de celebrar la unión en el ayuntamiento, los allegados y también los novios se fueron en una limusina para dar un pequeño paseo, y después llegaron a un restaurante cercano para cenar. Allí planificaron continuar la celebración en un club nocturno, y en este compartieron algunas bebidas y bailaron. Los hijos de Estrella para ese momento ya se habían ido a casa con sus abuelos, para que los novios pudieran disfrutar de su noche de bodas sin preocupaciones. Según comentaron las personas que estuvieron en el local nocturno, la velada transcurrió sin ningún incidente, y así llegó la madrugada del 12 de mayo. De acuerdo con los testimonios, Estrella estaba muy feliz, se le veía radiante, y no parecía que hubiese problemas entre ella y Arnoldo, quien también se mostró muy feliz durante toda la velada. Ya eran casi las 4 de la madrugada cuando todos empezaron a retirarse a sus casas. Así, una cámara de vigilancia captó el momento en el que Estrella salió a la calle, tal y como se ve en las imágenes que les mostré al principio. Luego ella y Arnoldo abordaron su vehículo que estaba estacionado frente al local, eso para marcharse rumbo a su apartamento. Nadie podía pensar que sería la última vez que verían a Estrella con vida. La familia de Estrella se comenzó a preocupar unas horas después, porque ella había dicho que estaría a mediodía en casa de sus padres para recoger a sus hijos, y no había llegado. Algo muy extraño en ella, porque siempre había sido muy responsable con sus 2 pequeños. Cuando las horas comenzaron a pasar, la gente comenzó a preocuparse todavía más, y decidieron ir hasta el apartamento, para ver si la pareja estaba allí. Pensaron que tal vez se habían quedado dormidos porque la noche anterior habían bebido demasiado, o tal vez alguno necesitaba ayuda, por lo cual fueron hasta el sitio. No vieron el automóvil de Arnoldo estacionado fuera del apartamento, lo cual les pareció muy extraño. Tocaron a la puerta y no recibieron ninguna respuesta. Así comenzaron a llamar insistentemente a ambos, pero ninguno respondía, ni las llamadas ni los mensajes, algo que les pareció demasiado extraño, por lo cual fueron hasta la estación de policía para decir que Estrella estaba desaparecida. Eso sí, no se inició una investigación en ese momento, ya que Estrella y Arnoldo eran mayores de edad y la noche antes había sido su noche de bodas. Las alarmas de las autoridades saltaron hasta el día siguiente,
cuando la hermana de Arnoldo llamó para pedir que enviaran una patrulla hasta el apartamento de Estrella. La mujer dijo que Arnoldo la había llamado llorando, diciendo que el día anterior había tenido una discusión con Estrella, que habían peleado, se habían agredido físicamente y él la había dejado sola sangrando en el apartamento. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y en el sitio también estaban los familiares de Estrella. Ellos comentaron que tenían muchas horas buscándola y que no tenían noticias de la joven. Eran poco más de las 3 de la tarde cuando los oficiales decidieron ingresar al inmueble, ubicado en el tercer piso del edificio. Una vez dentro observaron que no había nada fuera del lugar, ni tampoco hallaron indicios de que se hubiese entrado por la fuerza, lo que prácticamente descartó la hipótesis de que había ocurrido algún robo en la vivienda. Poco antes de las 4 de la tarde los oficiales entraron al dormitorio de Estrella, y al abrir la puerta del baño se encontraron una escena horrible. La joven estaba sin vida en la bañera, que no tenía agua, con múltiples heridas de arma blanca. Todavía llevaba puesto el vestido que había usado el día de su boda, el cual estaba manchado de rojo. Enseguida se acordonó el edificio y los agentes de la ley solicitaron la presencia tanto de detectives como de un equipo forense para que examinara no solamente la escena, sino sus alrededores. Los familiares de Estrella estaban impactados por lo que había sucedido. Si bien veían que Arnoldo era una persona posesiva, nunca pensaron que sería capaz de quitarle la vida a la joven. Nadie podía tener contacto con este hombre. Él realmente no respondía llamadas, no respondía mensajes, ni de la familia de Estrella ni de su propia familia. Las autoridades ya sabían que él había sido la última persona que había visto con vida a Estrella, y además de eso, con la llamada que había hecho su hermana, él se convirtió en el principal sospechoso. Tenían que hablar con él, tenían que saber dónde estaba, y además les preocupaba mucho que este hombre se fugara, por lo cual inició prácticamente una cacería humana para poder encontrar a Arnoldo. Mientras el cuerpo de Estrella era llevado a la morgue local para realizar los análisis forenses, la policía comenzó a indagar en el pasado de Arnoldo, y descubrieron que mucho antes de conocer a Estrella, una de sus novias lo denunció por violencia doméstica. Sin embargo, esta denuncia no fue a más, porque la chica no se presentó al tribunal y los cargos fueron retirados. Un año después de este incidente, Arnoldo fue condenado por un delito de prácticas engañosas como fraude. De igual modo, en su expediente figuraba que había sido arrestado junto a su hermano Humberto por múltiples cargos relacionados con sustancias ilícitas. No obstante, esta información no se difundió en el momento del crimen de Estrella, por tratarse de una investigación que estaba en curso. Pero más adelante sería clave poder saber a qué actividades se dedicaba Arnoldo, y también fue una evidencia crucial para poder esclarecer todo el ataque. Según los análisis forenses del cuerpo de Estrella y de la escena del crimen, se determinó que la joven había sido atacada de manera brutal con un objeto filoso. Se llegó a la conclusión de que tenía 18 heridas en todo su cuerpo. Sin embargo, había una cosa muy rara en la escena. Los investigadores no encontraron rastros de salpicaduras de sangre, como era de esperar en un ataque de esta naturaleza, lo cual los llevó a pensar que a ella le habían quitado la vida en otro lugar y luego habían trasladado el cuerpo hasta el apartamento. Así las autoridades lograron reunir las evidencias para clasificar la investigación como un homicidio. Para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el crimen, recolectaron las imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas fuera del local nocturno, y así poder ver bien qué había sucedido. También hablaron con algunos testigos, quienes aún estaban en el club nocturno cuando Estrella y Arnoldo se fueron. Ellos dijeron que durante toda la noche pasaron felices, pero unos segundos antes de salir tuvieron una discusión que se fue haciendo acalorada, y así lo confirmaron también algunas cámaras de vigilancia que captaron a la pareja discutiendo fuera del club. Eso sí, aunque estaban discutiendo, no se veían signos de agresividad. El lenguaje corporal de ambos expresaba que había una situación tensa, pero en ningún momento Arnoldo fue violento con Estrella ni ella con él. Luego ellos se subieron al vehículo de Arnoldo y, según dijeron los familiares a la policía, su destino era el apartamento de Estrella, pero como ya vimos, ellos no estaban muy seguros, debido a que a Estrella le habían quitado la vida en otro lugar. Como era de esperarse, comenzó a salir el pasado violento de Arnoldo en la relación con Estrella. En los medios de comunicación sus familiares dieron algunas entrevistas y dijeron que este hombre era, como ya sabemos, celoso y posesivo. Además de eso, la hermana de Estrella dijo que la joven había pensado en ponerle una orden de restricción durante los meses que estuvieron separados. Era una decisión que había pensado durante mucho tiempo. Ella sabía que Arnoldo tenía uno que otro antecedente,
y no quería que fuera a la cárcel. Eso sí, según la hermana de Estrella, seguramente su hermana ya no lo hizo porque Arnoldo la había convencido cuando regresaron. Al final de cuentas, la familia terminó diciendo que para ellos Arnoldo no era un buen partido para Estrella y que estaban seguros y era evidente para todos que él había tenido algo que ver con su muerte. Es que ni siquiera había que realizar una investigación. Con el simple hecho de que Arnoldo huyera dejando a Estrella sangrando en el apartamento, ya se podía saber que había sido él quien le había quitado la vida. Ahora bien, este hombre le llevaba muchísima ventaja a las autoridades, más de 24 horas, porque entre que le había quitado la vida a Estrella y ellos encontraron el cuerpo había pasado mucho tiempo, por lo cual él ya podía estar en cualquier lugar de los Estados Unidos o incluso en otro país. Y la frustración de los agentes de la ley aumentó cuando no se tuvieron avances durante los primeros días. Así las autoridades contactaron al FBI para solicitar su ayuda en la búsqueda y captura de Arnoldo. La policía informó que aunque se estaban tomando precauciones para evitar que él abandonara el país, era relativamente fácil escapar entre las fronteras con Canadá o con México. Unos días después de haber encontrado el cuerpo de Estrella, a Arnoldo de 30 años se le acusó de asesinato en primer grado y un tribunal emitió una orden de arresto estatal en su contra. 2 días después se emitió otra orden, esta vez federal. Él estaba siendo acusado de fuga ilegal para evadir un procesamiento. Esta orden federal de arresto les permitía a los agentes del FBI actuar con discreción en la búsqueda de Arnoldo y llegar a otros estados, ya que como sabemos él tenía vínculos personales en otros sitios aparte de Illinois. También, como les repito, se pensaba que el hombre podía haber cruzado alguna de las dos fronteras, así que las autoridades tenían que moverse lo más rápido posible. Se ofreció además una recompensa de $10,000 para cualquier persona que diera información que condujera al arresto de Arnoldo. Se analizaron además los movimientos de su teléfono antes, durante y después de las horas del crimen. Se descubrió que el día 12 de mayo, el día después de la boda, Arnoldo había utilizado su dispositivo en Chicago, luego en el sur de Illinois, después en Memphis y luego en Arkansas, y un día después había realizado llamadas desde Houston y luego desde Hidalgo, Texas. En ese lugar fue que se perdió por completo su rastro. Rápidamente la recompensa subió de $10,000 a $100,000 y pasó a ser para cualquier persona de dentro o de fuera de Estados Unidos. A él también se le conocía con los alias de Arnoldo Jiménez o Arnoldo Rochel Jiménez. También era posible, según dijeron las autoridades, que se estuviera llamando Manuel Reyes. Con esto esperaban encontrar alguna pista que los llevara hasta Arnoldo. Pensaban que seguramente estaba en la ciudad de Campana, en Durango, de donde eran originarios sus padres y además vivían otros familiares, aunque también se creía que se había podido esconder en Reynosa. Las autoridades estadounidenses entonces comenzaron a investigar las conexiones que tenía este hombre junto con su hermano con el tráfico de sustancias ilegales, ya que era posible que él tuviera contactos en México de bandas que operaran en este lugar que lo estuvieran protegiendo. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, durante los siguientes meses y hasta el final de ese año, no se obtuvo ni una sola pista sólida que pudiera llevar a atrapar a Arnoldo. Lo único que se logró durante ese tiempo fue recuperar el vehículo que había utilizado el día del asesinato de Estrella. Este vehículo estaba escondido en la casa de su hermano Humberto. Las autoridades solamente pudieron acceder a él después de que se diera una orden para registrar la casa de este hombre, debido a un cargo que tenía derivado de la venta de sustancias ilegales. La DEA había estado vigilando a Humberto durante meses, no solamente por estos delitos, sino también pensaban que tal vez él había tenido algo que ver con el asesinato de Estrella. Y es que durante el seguimiento lo habían grabado en varias ocasiones haciendo declaraciones incriminatorias. En un audio él le había dicho a alguien con quien hablaba por teléfono que se le había presentado un problema, una emergencia, y que tenía un enorme problema que resolver. A través de la señal de su teléfono también se siguieron sus movimientos del día en el que se le quitó la vida a Estrella. El registro sugería que él había viajado a Chicago con Arnoldo, que luego había conducido a Tennessee, a Arkansas y a Texas, y aparentemente había dejado a su hermano en la frontera con México antes de regresar a Illinois. Ya fue siguiendo esta pista que las autoridades pudieron obtener la orden para revisar la casa y así también revisar el vehículo. Dentro del mismo se encontraron algunas manchas de sangre que habían sido tratadas de limpiar. Debido a esta cantidad de sangre, los investigadores pensaron que la discusión entre Estrella y Arnoldo había comenzado allí,
y que escaló hasta tornarse violenta. Los agentes del FBI ya tenían con esto la hipótesis de que Arnoldo le había quitado la vida a Estrella dentro del vehículo y luego había arrastrado o cargado su cuerpo hasta el apartamento y lo había puesto en la bañera. Además de las manchas de sangre en el automóvil, las autoridades dijeron que dentro de este también habían encontrado una cantidad considerable de pruebas, pero en ese momento no especificaron qué tipo de pruebas eran. Pese a los esfuerzos de las autoridades, Arnoldo seguía en libertad, y distintas agencias que estaban tras su pista no se dieron por vencidas. Casi 7 años después del asesinato de Estrella, Arnoldo, para ese entonces de 37 años, al final fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. La familia de la joven seguía pidiendo justicia, y los años pasaban sin que tuvieran ni una sola respuesta. El hecho de que Arnoldo fuera incluido en la lista de los más buscados hizo que la atención por el caso se reavivara. Se volvió a hablar de él en periódicos, en la televisión y también entre la gente. La policía pensaba que con esto podían obtener nuevas pistas y también llegar a más personas. Además, se reavivó la esperanza de la familia de Estrella de al final obtener justicia. Los años habían pasado de una manera muy lenta. Los hijos de Estrella habían crecido sin su madre y a pesar de que su familia les daba mucho amor, evidentemente esto no podía reemplazar los cuidados de la mujer, que como ya les dije en varias ocasiones era una madre abnegada. La familia de Estrella pensaba que teniendo a Arnoldo en la cárcel, no solamente se le haría justicia a la mujer, sino también a sus hijos. En la ficha del FBI se incluyó toda la información de Arnoldo. Tenía fotografías de su rostro tomadas en el año 2006, así como su descripción. El tiempo siguió transcurriendo sin muchas novedades, y el FBI, gracias a esta inclusión de Arnoldo en la lista de los más buscados, pudo subir la recompensa de $100,000 a $250,000, con la esperanza de obtener aunque sea la pista más mínima que los llevara a capturarlo. Y es que como suele suceder en muchos casos donde hay recompensas muy altas, la policía recibe muchas pistas, pero al seguirlas se daban cuenta que simplemente eran pistas falsas, o que la persona que habían dicho ver no era Arnoldo, por lo cual de nuevo el caso comenzó a enfriarse. Las autoridades no querían que esto sucediera, así que comenzaron a moverse rápidamente. Ellos estaban seguros de que Arnoldo estaba en México, así que decidieron trabajar en conjunto con las autoridades de este país para poder encontrarlo. Y al final esto dio sus frutos. El 5 de febrero de 2025, Arnoldo fue capturado. Tenemos que decir que este es el mismo día que Estrella cumpliría años, así que para muchos fue casi una forma de justicia divina que el hombre fuera capturado ese día. Arnoldo, de 39 años, estaba viviendo con su familia en México, y la alegría de la familia de Estrella fue inmensa al saber que este hombre ya había sido capturado. Aunque la familia de Estrella se mostró muy esperanzada por la captura de Arnoldo, ahora empieza un proceso todavía más difícil, el hecho de que este hombre tiene que ser extraditado de México hacia los Estados Unidos y luego ser juzgado, un proceso que puede durar muchos años. Pero ya los familiares de Estrella han esperado demasiado por justicia, así que realmente esperar un poco más para ellos no es lo más importante. Lo importante aquí es que este hombre fue capturado, ya está ante las autoridades y seguramente termine el resto de su vida en la cárcel por haberle quitado la vida a una joven madre que simplemente confió en él y que pensaba que tal vez en algún momento de su vida podía cambiar. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No es la primera vez que tratamos el caso de Estrella, ya lo habíamos tratado con anterioridad, pues para que se diera a conocer la fotografía de Arnoldo, para que ustedes lo vieran y bueno, estuvieran atentos, ya que hay muchas personas de México que ven este canal. No se ha dicho realmente quién dio la pista para poder capturar a Arnoldo ni cómo se dio su detención todavía. Hay muchos detalles que revelar, pero creo que es muy importante dar esta noticia, dar a conocer que este hombre que estaba en la lista de los más buscados del FBI, al final ha sido capturado. Como les dije en el video, queda un camino muy largo para la familia de Estrella, realmente hay muchas víctimas colaterales en este caso, especialmente los más afectados, sus 2 pequeños hijos, uno de ellos hijo de Arnoldo también, así que al final pues seguramente ha sido un camino muy difícil para todos. Lo bueno es que los niños están recibiendo el amor de su familia materna y han crecido pues muy bien guiados por los padres de Estrella y también por los hermanos y hermanas de la joven. Esperamos que este hombre tenga un castigo ejemplar y evidentemente cuando le den su sentencia, ustedes tendrán toda la información en este canal. No, no. My sister.
Your sister's dead? Yeah, my sister. How did your sister die? Están viendo a la familia de Isabella Hellman, una mujer que acababa de desaparecer en el mar mientras supuestamente disfrutaba de su luna de miel. Su esposo, sin dar explicaciones, se presentó en la casa para llevarse a su pequeña hija, pero con el paso del tiempo se fueron descubriendo varios secretos que este hombre ocultaba y que podían haber llevado a que él le quitara la vida a su esposa. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Isabella Rodríguez Hellman nació a finales de los años 70 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y tanto su madre Amparo Álvarez como su padre Eduardo Rodríguez se establecieron en los Estados Unidos unos años después con ella y sus dos hermanas. Rápidamente Isabella se naturalizó como ciudadana estadounidense y creció en el estado de Florida. Ya siendo adulta se dedicó a la venta de bienes raíces. Para sus colegas y amigos era una mujer encantadora, sociable, sonriente, extrovertida y atractiva. Una chica súper simpática. Y es que Isabella en cierto momento de su vida se casó, pero luego de 10 años su matrimonio terminó. Eso sí, ella decidió mantener su apellido de casada, Hellman. La separación no fue nada sencilla y tuvo que tomar mucho tiempo para sanar. Luego de 4 años de estar soltera, ella conoció a través de las redes sociales a un hombre llamado Lewis Richard Bennett. Originario de Gran Bretaña, Lewis había ingresado de la Universidad de Bangor como ingeniero en minas y había vivido varios años en Australia, donde se había convertido en un hombre de negocios. Además de eso, era un experimentado navegante que disfrutaba mucho del tiempo en el mar. Las cosas entre él e Isabella fluyeron de maravilla y pronto se hicieron pareja. En 2016 se fueron a vivir juntos y dieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo. A finales de ese año nació su primogénita, Emilia, quien llenó de alegría no solo a la pareja, sino también a sus abuelos, tíos y tías. De hecho, la familia de Isabella estaba tan fascinada con la pequeña y ella estaba tan metida en su rol de madre, que decidió pausar sus asuntos laborales para dedicarse por completo a la bebé. Unos meses después del nacimiento de la niña, a principios de 2017, la pareja decidió casarse, y sus amistades y conocidos decían que eran extremadamente felices juntos. Eso sí, el hecho de que tuvieran todavía a Emilia tan pequeña retrasó la luna de miel, pero Isabella siempre dijo que ella quería tener un viaje especial con su esposo. Finalmente lograron planear una escapada, y él sugirió un viaje en su catamarán. Aunque Isabella no tenía experiencia en barcos, saber que él ya era un conocedor del tema le resultó sumamente emocionante. Y a principios de la primavera de ese año el matrimonio hizo las maletas y decidieron dejar a la pequeña con su familia materna, y luego se dispusieron a tener un viaje en alta mar. A bordo del catamarán zarparon en un recorrido que los llevaría por San Martín, Puerto Rico y por Cuba. Isabella estaba muy entusiasta y además de eso publicaba muchas cosas en las redes sociales. Siempre ponía fotos con su pareja y de los lugares en los que estaban vacacionando. Una de las últimas fotos que ella subió fue una donde se le veía de espaldas con una cerveza en la mano en Puerto Rico. La imagen iba acompañada de que estaban en el paraíso, pero como les repito, esa fue la última publicación de la mujer y luego de eso sus familiares no supieron nada de ella a través de las redes. Así las cosas, el 14 de mayo, después de salir de La Habana, el matrimonio se encontraba navegando alrededor de Cayo Sal en las Bahamas. Esa noche el hombre le pidió a su esposa que tomara el control del barco para poder descansar, y bajó a cubierta. Unas 5 horas después él dijo que se despertó debido a una fuerte sacudida, lo que le hizo concluir que la embarcación había chocado con algo, y al subir descubrió que Isabella ya no estaba. Estaban a unos 15 kilómetros de las Bahamas y notó que el barco se estaba llenando de agua, así que se subió a una balsa salvavidas. Después, al pasar más cerca de las Bahamas, envió una señal de emergencia por la radio. Unas horas más tarde fue encontrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Estaba sano y salvo y llevaba un bolso que parecía pesado, aunque en ese momento no fue requisado, pues él de inmediato comenzó a explicarle a los rescatistas que debían ayudarlo a encontrar a su esposa. Inmediatamente el hombre fue trasladado en helicóptero hasta Florida, y las autoridades comenzaron la búsqueda de Isabella. Según la familia de la joven, el primer encuentro con Lewis después de los hechos fue un tanto raro. Él corrió, los abrazó y comenzaron a llorar. La familia de Isabella obviamente preguntó por ella y él dijo que no sabía. Al final todos quedaron en estado de shock.
Luego, cuando el accidentado catamarán fue revisado, los oficiales descubrieron 9 tubos de plástico que estaban envueltos con cinta adhesiva transparente y contenían 235 monedas de oro y de plata, con un valor de $4.200. Pero los investigadores no encontraron evidencia de ningún agujero por el cual podría haber entrado el agua, como contaba el hombre. Eso sí, si había algunas raspaduras profundas en los extremos de la embarcación. Rápidamente comenzaron a buscar a Isabela, pero no encontraron nada de ella. Las labores continuaron debajo del agua, cubriendo un área de casi 10.000 kilómetros, en la cual participaron barcos, aviones y helicópteros. Era una situación completamente desesperante para todos. La familia quería saber qué había sucedido y necesitaban respuestas. Al cuarto día de búsqueda, la Guardia Costera canceló el operativo y anunciaron que el FBI se sumaría a la investigación para tener una labor más conjunta y ampliada. 24 horas después, el hombre solicitó a la Guardia Costera que declararan muerta a su esposa, lo que le habría dado posesión del apartamento que tenían juntos y otros objetos que le pertenecían a ella. Pero ellos no estaban autorizados para hacer eso y la decisión la debía tomar un juez. Realmente esto era algo bastante extraño, porque una persona en esa situación realmente buscaría poder encontrar a su ser querido, y no simple y sencillamente decir que le declararan muerta. La familia de Isabela no estaba para nada de acuerdo con esto, ellos querían seguirla buscando, y no les importaba mucho todas las posesiones que podían ganar. Debido a esto, los familiares de la mujer le rogaron a las autoridades no desistir, e incluso el mismo juez a cargo del caso rechazó el planteamiento, y la familia sintió un alivio indescriptible. Para el juez todavía había muchas posibilidades de poder encontrar a Isabela. Realmente no había pasado ni una semana desde la última vez que se le había visto con vida, y además de eso Lewis no había sido del todo claro en su relato. Los familiares además no se quedaron con los brazos cruzados y crearon una página en redes sociales para poder resolver cualquier duda de las personas y poder también tener cualquier información que les pudieran enviar. Rápidamente la noticia se volvió nacional y luego internacional. Muchas personas querían saber qué había pasado con Isabela, y esto hizo que los medios de comunicación comenzaran a buscar a amigos y a personas cercanas, para que hablaran un poco de cómo era la relación de la mujer con su esposo. Una amiga dijo a un medio local que se podía ver que los dos se querían mucho y además de eso no habían tenido grandes problemas. Isabela estaba muy ilusionada con la luna de miel y su marido siempre había sido una persona supuestamente íntegra. Así las cosas fueron pasando y a 2 semanas de los sucesos aún no se tenían noticias de Isabela, así que su esposo decidió hablar por primera vez con la prensa. Esta entrevista fue hecha desde su casa a un famoso diario británico. El hombre dijo que él incluso había viajado a Cuba para averiguar si su esposa había sido encontrada y llevada hasta esa isla. Él dijo que se había reunido con las autoridades y había revisado todos los hospitales, pero había sido en vano. Al final el hombre contó que tuvo que regresar a Florida con las manos vacías y además había decidido llevarse a su hija de 9 meses. Cuando se le preguntó si la investigación se basaba en alguna sospecha de que él hubiera dañado a su esposa, dijo que no lo habían acusado de nada, pero que las autoridades tenían que hacer lo correcto e investigar. También muchas personas lo cuestionaron sobre la línea de tiempo que él había contado. Les parecía raro que estando de luna de miel él se hubiese querido ir a dormir tan temprano. Y además el hecho de que Isabela no tuviera conocimiento en barcos y él la dejara sola en plena luna de miel, realmente pues se hacía bastante extraño. Él dijo que habían estado en el agua durante 4 o 5 días y que estaba muy cansado. Además también se comentó que Lewis estaba teniendo problemas con la familia de Isabela, y agregó que no era nada relevante en el caso, pero que sí estaba intentando emprender acciones legales civiles. Antes de terminar con la entrevista, describió la situación como algo devastador. Dijo que Isabela era su alma gemela y la persona con la que había soñado envejecer. El FBI por su parte mantenía absoluto hermetismo con respecto a la investigación, y el hombre no pudo evitar que su versión de los hechos fuese puesta en duda por los familiares de Isabela. Realmente parecía que estaban teniendo una disputa entre ellos, no solamente por saber qué había pasado con la mujer, sino también por la custodia de la pequeña. Además de eso, también salió a la luz un video en el cual él estaba peleando con sus cuñadas y con su suegra. Estaba pidiendo que le entregaran a su hija e incluso él decía que se iba a ir de Estados Unidos con ella y que no la iban a poder ver. La discusión fue bastante agitada y la madre de Isabela incluso se desmayó. El video causó que la imagen de este hombre se pusiera en entredicho,
sobre todo por la comunidad que estaba siguiendo el caso y que ya pensaban que él tenía algo que ver con la desaparición de la mujer. Realmente la familia de Isabela intentó por todos los medios buscarla, también hacer que la noticia se hiciera viral y hablaron con muchos medios de comunicación. Querían que Lewis dijera toda la verdad porque para ellos el hombre estaba escondiendo algo. En ningún momento yo pensé que se me iba a llevar la niña a los 15 días, que estamos sufriendo mucho. Otra cosa también muy rara de la cual hablaron ellos fue el hecho de que el teléfono de Isabela se había arruinado solamente 4 días antes del viaje, algo que les parecía demasiado extraño. Ignoraban cómo o por qué, y realmente pues todo el contacto que habían tenido con ella había sido a través de los dispositivos del hombre mientras estaban de viaje, por lo cual también se les hacía raro porque pensaban que tal vez él había planeado todo para que ella no tuviera cómo comunicarse activamente con ellos. Pero mientras los días iban pasando también salieron otros comentarios a relucir, como por ejemplo algunos amigos de la pareja que decían que en efecto ellos sí que habían tenido varios problemas. Una persona muy cercana a Isabela dijo que los días antes de irse de luna de miel ellos habían tenido bastantes discusiones, especialmente porque él quería mudarse a Australia y ella quería quedarse en los Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades siguieron investigando y se centraron mucho en las monedas que habían encontrado cuando rescataron al hombre. Además de eso, también habían encontrado otras monedas escondidas en sus zapatos. Este segundo lote tenía un valor mucho más alto que el primero y ascendía más o menos a los $26,100. Sin embargo, el asunto pareció quedar en la nada poco después de que el hombre se marchara a Inglaterra con su hija. Entre tanto, el barco terminó por hundirse del todo y las investigaciones iban avanzando de una manera muy lenta. Al final, él creía que había puesto la suficiente distancia con los sucesos y comenzó a llevar una vida normal en Inglaterra, pero 2 meses después quedó bajo arresto por cargos federales por el robo de monedas y fue trasladado a Estados Unidos, específicamente a Florida. En cuanto a la niña, quedó al cuidado de sus abuelos paternos, quienes se negaron a entregarla a su familia materna. No querían que tuvieran ningún contacto con ellos. I'm afraid I'm not gonna see Amelia ever again. Entre tanto, a través de su abogado, él volvió a solicitar que Isabela fuera declarada muerta, lo que implicaría dejarle a él el control de los bienes. Entre tanto, la nueva jueza a cargo manifestó su desconcierto. Pensaba que el hombre tenía demasiada prisa en que la justicia se pronunciara al respecto. Realmente ella volvió a decir que en estos casos los familiares o los seres queridos esperan que la otra persona esté viva e incluso se espera la mayor cantidad de tiempo posible. No era un caso para que a Isabela ya se le declarara muerta, así que se decidió no proceder con la petición hasta que no hubiese pues alguna prueba que pudiera dar a entender que Isabela ya estaba sin vida. Mientras tanto, el hombre siguió con su proceso legal y se declaró inocente de los cargos que le estaban imputando, pero a finales de ese año asumió su responsabilidad por haber transportado las monedas. Dijo que eran de una colección, pero además también se supo que habían sido denunciadas como robadas en 2016, de un barco en el cual él trabajaba. Gracias a su testimonio pudo saberse que él había transportado entre mayo de 2016 y mayo de 2017 una fuerte suma de dinero en monedas, más o menos unas 158 unidades inglesas de plata y unas 77 canadienses. Las autoridades comenzaron a ver que seguramente Lewis había robado a muchos otros barcos en los que había trabajado, y gracias a eso había amasado una buena cantidad de dinero. Las autoridades también creían que el hombre llevaba más monedas con él el día que desapareció Isabela, y al final recibió una condena de 7 meses en prisión. Sin embargo, las autoridades ya no tenían más pruebas para poder indagar en lo que le había ocurrido a Isabela. Parecía que el hombre al final de cuentas era inocente, pero las investigaciones continuaron sin pausa. Transcurrieron unos días que luego se transformaron en semanas, y las autoridades fueron descubriendo distintas evidencias al respecto de lo que había pasado en el barco. En primer lugar estaba el hecho de que el hombre no había usado el teléfono satelital que tenía en el barco para pedir asistencia inmediatamente, sino que se había preocupado por buscar un bote salvavidas, algunas provisiones y además la valiosa colección de monedas. Y luego de que ya había transcurrido 1 hora desde que supuestamente él había sentido el golpe en el barco y ya no había visto a Isabela,
fue que hizo una llamada de auxilio. Obviamente no era un comportamiento normal, teniendo en cuenta que él no estaba viendo en ese momento a su esposa y que ya para ese entonces ella estaba completamente desaparecida. Además de eso, el FBI había realizado una minuciosa inspección en el equipo antes de que éste se hundiera, y se concluyó que los agujeros en el casco del catamarán habían sido causados desde el interior y que las escotillas se habían abierto en un intento deliberado por hundir el barco. Además, también se supo que el hombre no le exigió a Isabela que usara chaleco salvavidas, arnés o algún localizador mientras la había dejado sola a cargo del timón. Así las cosas, el escenario se complicó todavía más, cuando se descubrieron unos mensajes de texto que Isabela le había enviado a una de sus amigas unos meses antes, en los cuales ella había dicho que se sentía irrespetada por su marido. Mencionaba que los episodios de enojo de su esposo eran cada vez más frecuentes y que ella tenía mucho miedo de vivir con él. De hecho, en repetidas ocasiones le reprochó sus gritos y sus maldiciones. Le escribió una carta también diciéndole que ya no lo amaba y que quería poner distancia definitiva a su relación. Pero al final de cuentas él le pidió que lo perdonara y además de eso le prometió irse de luna de miel. Se cree que tal vez Isabela estaba tratando de darle una última oportunidad. También se supo que el hombre había intentado abandonar Estados Unidos en más de una ocasión, ya que tenía distintos problemas con su visa. Ya para el otoño de 2018 el hombre ya fue acusado de asesinato en segundo grado, confirmando de esa forma las peores sospechas de los seres queridos de Isabela. Se programó una audiencia de sentencia para febrero de 2019 y se estimaba que iba a recibir una condena de 10 años de prisión. No obstante, unas semanas después de que él fuera acusado, el hombre llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de un delito menor de homicidio involuntario, constatando que no había habido malicia en el crimen. Entretanto, el cuerpo de Isabela nunca se encontró, pero sí que fue declarada muerta por un juez del estado de Florida, despejando así el camino para que su hija heredase el patrimonio. Ya el hombre no podía hacerlo porque estaba en la cárcel, así que era lo mejor para todos que esto sucediera. Ya en la primavera del 2019 se hizo la audiencia de sentencia. El hombre fue llevado con grilletes en las muñecas y en los tobillos y vistiendo el uniforme de la cárcel. Al final recibió una sentencia de 8 años y 3 meses de prisión, además de 3 años de libertad supervisada. Para la familia de Isabela esto representó un alivio, pero también tenían todavía muchas preguntas en el aire que seguramente jamás serían respondidas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que si bien ya está cerrado, tiene como un sabor agridulce porque no se sabe dónde está el cuerpo de Isabela, no se sabe realmente qué pasó en el catamarán esa noche, si ella y su esposo pelearon, si pelearon por las monedas, si tuvieron algún otro tipo de discusión. Realmente el acuerdo que hizo la fiscalía también no consiguió mucho. Tal vez podrían haber podido pelear por otra cosa, pero bueno, al final aquí Isabela fue declarada muerta, su hija pudo heredar los bienes y pudieron todos seguir con su vida. Realmente muy triste toda la situación. El 6 de julio de 2023, una adolescente brasileña de 14 años fue llevada a la urgencia del hospital después de recibir un disparo en su propia casa. Minutos después de ingresar al área de emergencias, los médicos confirmaron que había perdido la vida. Lo que en un primer momento parecía un episodio confuso ocurrido en un ámbito doméstico, pronto se transformó en una investigación compleja. La ausencia de una versión de los hechos, la huida de las personas vinculadas y las decisiones posteriores de la justicia dieron lugar a una historia marcada de contradicciones, giros inesperados y un largo reclamo de esclarecimiento. A partir de ese día, la muerte de la joven dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un caso que dividió opiniones, expuso fallas institucionales y mantuvo en vilo a toda una comunidad. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Yara Flor Santos Alves nació y creció en Guaratinga, un municipio ubicado en el extremo sur del estado de Bahía, en Brasil. Desde pequeña formó parte de una familia integrada a una comunidad gitana romaní de la región. Un entorno marcado por tradiciones propias, fuertes lazos familiares y normas culturales que organizan la vida de sus integrantes desde edades muy tempranas. Su infancia transcurrió dentro de ese marco comunitario donde la familia extensa cumple un rol central y las decisiones importantes suelen tomarse de manera colectiva. En ese contexto, los vínculos afectivos, las uniones familiares y la conformación de nuevas familias responden a las pautas culturales muy distintas al resto de la sociedad brasileña
y son aceptadas como parte del funcionamiento interno del grupo. Así, a los 14 años, Yara se encontraba en una etapa de cambios profundos. Para la comunidad a la que pertenecía, la adolescencia no era un periodo prolongado de transición como puede ser para otras personas, sino ya un momento en el que todos los ciudadanos deben tomar más responsabilidades, incluido el matrimonio. Así las cosas, en 2023, Yara formalizó una relación sentimental con un joven de su misma edad, y en mayo de ese año, unas semanas después de empezar a ser novios, contrajeron matrimonio. Tenemos que puntualizar aquí que el nombre del esposo de Yara no se ha dado a conocer debido a que en ese momento todavía no había cumplido la mayoría de edad. Así las cosas, la boda fue un acontecimiento significativo para su familia y su entorno cercano. Después del casamiento, ella comenzó a convivir con su esposo en una vivienda muy cercana a sus familiares, integrándose a una dinámica doméstica que en apariencia transcurría con normalidad. En la comunidad de Yara esto era muy común, que los jóvenes se casaran y se fueran a vivir cerca de sus familias o incluso en la misma casa donde vivían los suegros, los sobrinos, los hermanos y los cuñados. Al final siempre se conformaban familias muy grandes. La rutina de Yara se desarrollaba entonces entre la casa que compartía con su esposo y las viviendas de otros familiares cercanos. En los primeros días del matrimonio no se registraron intervenciones de las autoridades ni conflictos visibles hacia el exterior. Parecía que la vida doméstica de Yara estaba comenzando sin ningún sobresalto. Sin embargo, con el paso de los días, algunas personas cercanas a la joven comenzaron a notar cambios en su comportamiento y también en la relación que tenía con su esposo. Las conversaciones que mantenía, incluso a través de mensajes, se volvieron breves y distantes. Realmente no hablaba mucho ya con sus amigas. Y en los encuentros cotidianos, Yara comentaba que su marido se mostraba reservado y poco comunicativo. Una actitud un tanto extraña, ya que tenían solamente un mes de haberse casado. Ella percibía mucho esta distancia, pero todavía no interpretaba bien su significado. Habían pasado unas semanas desde la boda, y su familia pensaba que era normal que la pareja atravesara un periodo de adaptación. Al final de cuentas, su relación había sido muy corta y no se habían conocido del todo bien, así que tenían que tener algunos meses de convivencia para ver cómo se llevaban y poder afrontar todos los problemas. Aún así, estas señales no pasaron completamente inadvertidas para su familia, y comenzaron a observar con mayor atención lo que ocurría en la vida de la joven. Así llegamos al 6 de julio de 2023, cuando la rutina de la comunidad se vio interrumpida por una llamada de emergencia. Vecinos de una vivienda ubicada en el municipio alertaron a los servicios médicos, después de escuchar un ruido muy fuerte, parecido al de un disparo que venía del interior de la casa donde vivía Yara con su esposo. Pocos minutos después, un vehículo salió del lugar a gran velocidad. En su interior trasladaban a Yara hacia el hospital. Al llegar, la adolescente se encontró en estado crítico y el personal médico trató de inmediato la gravedad de la herida. La jovencita presentaba un orificio de bala debajo de su mentón y tenía una pérdida de sangre muy severa. Los médicos intentaron mantenerla con vida, pero la bala había atravesado una zona vital y había quedado alojada en las vértebras, provocando daños irreversibles. Al final, Yara terminó falleciendo poco después de haber ingresado al hospital, asfixiada por la sangre acumulada en sus vías respiratorias. Obviamente, la confirmación de su muerte marcó un punto de quiebre para toda su familia, y mientras en el hospital se informaba del fallecimiento, en la comunidad se comenzaba a instalar una inquietud urgente: determinar qué había pasado dentro de la casa. Así, la policía se dirigió a la vivienda que Yara compartía con su esposo. Al llegar, los agentes encontraron una escena incompleta. La casa estaba vacía. No había nadie, parecía que las personas que estaban allí se habían ido, incluido el esposo de Yara. La ausencia de este adolescente llamó de inmediato la atención de los investigadores. No solo él había desaparecido, sino que también se habían marchado 2 hombres adultos de su entorno familiar, su padre y otro pariente cercano. Para los agentes, esta huida resultaba como mínimo llamativa, y comenzaron a pensar que tenían que analizar con urgencia todo lo que había pasado dentro de la casa. Y mientras trataban de averiguar en dónde estaba este chico, se decidió inspeccionar el domicilio. Allí se halló un arma de fuego y varios cargadores. El arma fue llevada para ser peritada, mientras se intentaba reconstruir todo lo que había pasado en el interior de la vivienda. En ese momento no existía una versión clara de los hechos ni testigos que pudieran explicar cómo había ocurrido el disparo que terminó con la vida de Yara.
Así, las noticias del fallecimiento de Yara y la huida de su esposo comenzaron a circular rápidamente, no solamente en medios locales, sino también en regionales y nacionales. Para la familia de la jovencita, la situación parecía clara desde el primer momento. Ellos sabían que su muerte no había sido accidental, y la huida del esposo de Yara solamente confirmaba todas sus sospechas. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las diligencias para poder localizar al adolescente y esclarecer su paradero. Tenían más preguntas que respuestas, pero la investigación comenzó a dar sus primeros pasos. Había un clima de tensión muy creciente, tanto dentro como fuera de la comunidad. Ya con el avance de las primeras horas de investigación, comenzaron a delinearse dos versiones completamente opuestas sobre lo que había pasado. Por un lado, como ya dijimos, la familia de Yara sabía que no era un accidente. Para ellos los hechos tenían que ser investigados como un crimen, y evidentemente el principal sospechoso de los hechos era el esposo de la joven. El padre de Yara entonces asumió públicamente la voz de la familia, y aseguraba que si bien en un primer momento los jóvenes se habían llevado bien, dijo que en el instante en el que sucedieron los hechos, había tensiones previas y no atravesaban un buen momento. Pero desde la perspectiva del hombre, como podemos intuir, nada justificaba que le hubiesen quitado la vida a su hija. En paralelo, la familia del esposo de Yara también comenzó a difundir su propia versión. En su relato inicial, lo que sucedió había sido la consecuencia de un accidente doméstico. Afirmaban que el disparo no había sido intencional y que realmente no existían conflictos graves entre la pareja. Dijeron que se llevaban muy bien y que estaban en su mejor momento. Estas versiones opuestas generaron un escenario muy complejo para los investigadores, y lo que más dificultaba la investigación era la ausencia del esposo de Yara, porque esto le impedía a las autoridades tomar su declaración y ver realmente qué había pasado. Y mientras ellos intentaban avanzar con la investigación, el caso comenzó a ganar más visibilidad pública. La falta de certezas y las contradicciones dejaban en claro que llegar a una resolución no iba a ser nada sencillo. Con el esposo de Yara prácticamente huido y sin presentarse ante las autoridades, la investigación entró en una nueva fase. La policía concentró sus esfuerzos en lograr localizarlo, considerando evidentemente que era la pieza clave para esclarecer todo lo que había ocurrido. Las primeras investigaciones, como ya dijimos, indicaron que él no había huido solo, lo que iba a ser todavía menos sencilla la tarea de encontrarlo. No era un adolescente que había huido sin tener un rumbo, sino que se había ido con dos adultos que sabían moverse en la zona y sabían bien qué hacer para ocultarse de las autoridades. Así que para poder avanzar más rápido se hizo un pedido de captura formal y se emitió solamente contra el esposo de Yara, una decisión que generó malestar en la familia de la joven, ya que ellos consideraban que los dos adultos que se habían llevado a este chico también tenían que ser detenidos. Durante varios días los investigadores intentaron reconstruir el recorrido de la fuga del adolescente. Se analizaron cámaras de seguridad, testimonios y movimientos de vehículos, y pronto se estableció que había evitado las rutas principales, optando por caminos secundarios y también por entrar a pequeñas localidades que no dejaban rastros evidentes. Al final de cuentas, aunque costó mucho, el seguimiento permitió determinar que el chico y las dos personas que lo acompañaban se habían desplazado hacia un lugar llamado Espíritu Santo. La policía tenía conocimiento de que esa familia contaba con una vivienda en esa región, lo que los llevó a montar una vigilancia discreta en distintas zonas estratégicas. Fue así como el 26 de julio de 2023, después de 20 días de búsqueda, las autoridades lograron ubicar al esposo de Yara. Fue interceptado a más de 500 kilómetros de la residencia de la jovencita. Fue en ese momento que fue detenido y trasladado a una comisaría especializada en adolescentes, marcando así el primer avance en concreto del caso. Con este hombre finalmente detenido, la familia de Yara creyó que el caso iba a comenzar a encaminarse hacia una resolución clara. Sin embargo, la investigación tomó un rumbo inesperado. A pesar de la detención, las autoridades no parecían tener una hipótesis firme de lo que había pasado. Las primeras pericias indicaron que el disparo se había realizado a una distancia aproximada de 25 centímetros del rostro de la joven. Este dato, aunque era relevante, no resultaba concluyente para determinar si había sido un asesinato o un hecho accidental. La falta de testigos y las versiones contradictorias también hacían que la tarea fuese mucho más difícil. Ya a comienzos de noviembre de 2023, la familia tomó una decisión que sorprendió a la familia de Yara. La investigación fue cerrada de manera provisional,
con una conclusión que hasta ese momento no había sido considerada. El disparo había sido accidental, pero el responsable no era el esposo de Yara. Según esta nueva versión oficial, el arma no había sido accionada por el esposo de la joven, sino por un niño de 9 años, hermano menor del chico. Esta hipótesis fue presentada a partir del relato del esposo de Yara, y sostenía que al final el disparo se produjo durante una situación doméstica que se salió de control. Como consecuencia, el esposo de Yara fue liberado y desvinculado formalmente de los hechos. El foco de la investigación entonces se desplazó hacia el niño, que por su edad no podía enfrentar consecuencias penales. Para muchos esta resolución dejaba muchas dudas y se abrió una nueva etapa de controversia en el caso. Esto no logró poner final a la polémica, y lejos de calmarse, el malestar creció mucho en la familia de la joven. La hipótesis de que ese niño de 9 años hubiera sido responsable de un disparo resultaba muy difícil de aceptar para muchos, y como podemos pensar, generó una fuerte reacción pública. Y es que según la reconstrucción presentada por la policía, el día de los hechos, Yara se encontraba en la vivienda junto a su cuñado menor. El arma, que pertenecía a la familia de su esposo, había sido obtenida en el mercado ilegal algunos meses atrás. En ese contexto, y siempre de acuerdo con esa primera versión, el esposo de Yara le entregó la pistola al niño como un juego, sin darse cuenta que estaba cargada. El niño empezó a jugar con ella y al final se produjo el disparo accidental que le quitó la vida a la jovencita. Las autoridades sostuvieron que su conclusión se estaba apoyando en declaraciones de algunos testigos, incluidos varios menores, y en varios análisis que mostraban los movimientos posteriores al disparo. También afirmaron que la trayectoria del proyectil coincidía con un disparo realizado con una persona de estatura menor a Yara, lo que reforzó la hipótesis de la participación del niño. Sin embargo, para la familia de la joven esta explicación no hacía más que profundizar las dudas. Consideraban que la investigación había sido apresurada y que solo se había dado como válida una versión construida por el principal sospechoso. Según ellos, no se habían explorado con profundidad otras líneas de investigación. Con el caso oficialmente cerrado, la sensación de injusticia comenzó a instalarse en los familiares de la jovencita, pero lejos de resignarse decidieron seguir insistiendo en sus reclamos, convencidos de que con el tiempo la verdad saldría a la luz. Tras el cierre inicial de la investigación, la familia de Yara decidió no aceptar esa resolución oficial como definitiva. Ellos pensaban que la muerte de la chica no había sido esclarecida, y comenzaron a buscar nuevas instancias para cuestionar la versión sostenida por las autoridades. Su reclamo se trasladó a los espacios públicos, especialmente a las redes sociales, donde el caso comenzó a ganar mucha visibilidad, haciendo que las personas volvieran a hablar de él, e incluso el caso volvió a aparecer en distintos noticieros muy importantes de Brasil. Fue el padre de Yara quien utilizó sus plataformas personales para difundir su postura y exponer todas las inconsistencias que presentaba la hipótesis que las autoridades tenían. Sus publicaciones alcanzaron a miles de personas y generaron un nuevo debate sobre el caso. A partir de esa presión pública se impuso la revisión de algunas pericias y se incorporó el análisis de especialistas independientes. Uno de los peritajes cuestionó de manera directa la posibilidad de que un arma pudiera ser accionada por un niño de 9 años. Un especialista sostuvo que la fuerza necesaria para disparar el tipo de pistola con el cual le habían quitado la vida a Yara superaba ampliamente la capacidad física de un menor de esa edad. Además, señaló distintas irregularidades en la interpretación de la trayectoria del arma y en la valoración de los supuestos testimonios clave. Estos nuevos elementos volvieron a poner en duda la versión oficial y reabrieron el debate sobre la responsabilidad del esposo de Yara. La investigación, que había sido dada por cerrada, comenzó a ser revisada nuevamente, y el caso recuperó relevancia en la agenda judicial. Debido a esto, se volvió a abrir, y esta reapertura derivó en nuevas medidas por parte de la justicia. En los análisis realizados sobre el arma utilizada también se detectaron rastros de ADN, que no habían sido considerados en la investigación inicial. Estos resultados modificaron de manera sustancial el escenario, ya que no había ADN del niño al que habían culpado, pero sí que había ADN del esposo de Yara, y al final volvió a ser considerado el principal sospechoso. Con estos nuevos elementos, el 4 de julio de 2024, se emitió una nueva orden de búsqueda y detención. Para ese momento, el adolescente ya había cumplido 16 años. Días después, el 22 de julio, fue localizado y arrestado en otro municipio.
Esta segunda detención marcó un punto decisivo en el proceso, ya que la evidencia genética lo vinculaba directamente con el arma. En septiembre de 2024, la justicia resolvió imponerle una medida de internamiento socioeducativo por tiempo indeterminado. Dado que aún no había cumplido la mayoría de edad, esa era la máxima sanción prevista por la legislación de Brasil, porque en los estatutos del niño y el adolescente se establece que el tipo de medidas no puede superar los 3 años y que debe ser revisada periódicamente. Mientras el joven cumple esa medida, la familia de Yara continúa atravesando un proceso marcado por el dolor y la espera. Si bien la condena trajo cierta sensación de alivio, también dejó la percepción de que la justicia actuó tarde y que realmente las leyes del menor, más allá de dar justicia a las familias, protegen a los atacantes, ya que un máximo de 3 años por quitarle la vida a una persona resulta una sentencia muy corta. Otra cosa que no se ha podido determinar exactamente es qué sucedió en la vivienda de Yara el día que le quitaron la vida. La nueva versión de las autoridades es que ella y su esposo estaban peleando. Como ya dijimos, habían tenido algunos confrontamientos y en algún momento él se enojó, tomó el arma y le disparó, pero realmente él nunca ha aceptado su responsabilidad. Los familiares de Yara la siguen recordando y dentro de la comunidad también hablan de ella. El caso sigue generando opiniones divididas y mantiene una herida abierta que para muchos aún no termina de cerrar. La comunidad no ha vuelto a hacer lo mismo desde ese día y parece que no volverá a ser la comunidad unida y llena de felicidad que era antes.